Buenas tardes. Podrán imaginarse cómo estoy desde aquí, ¿verdad? Pero quisiera comenzar dándole las gracias al Señor por darme esta oportunidad. En predicaciones anteriores que nuestro pastor ha dado, sabemos que no somos los mejores, pero hemos sido escogidos. Amén. Y ya con eso es suficiente. Amén. Y le doy las gracias a la iglesia, Ambiente de Gracia, le doy las gracias al pastor Julio por todo ese afecto, por todo ese cariño, por toda esa manifestación de hermandad cristiana que nos han demostrado. Y por supuesto por esta oportunidad tan maravillosa, tan importante y llena de tanto significado para nosotros como ministerio varonil. Y por supuesto también al ministerio varonil, muchas gracias por haber confiado en mí para poder traer la palabra del Señor en esta tarde. Veo un error allí en el título, no sé por qué, pero la cita es Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, que es el lema que hemos escogido para identificarnos a nosotros como ministerio varonil. Puede tenerla por allí, dentro de un ratito la vamos a leer. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Aunque no estuve en los inicios del ministerio varonil, he podido participar recientemente de algunas actividades que hemos hecho en la iglesia. Y como ministerio varonil hemos visto cómo el Señor se goza, cómo el Señor aprueba, cómo el Señor se deleita en la hermandad, en el trabajo y en el esfuerzo que los hombres de esta congregación estamos haciendo para su gloria y para su honra. En un consenso que estuvimos haciendo para escoger qué palabra, qué versículo de la Biblia podíamos estar adoptando como versículo lema, todos llegamos a la conclusión de que Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, fuese esa palabra que nos identificara como ministerio varonil. Yo le voy a pedir a toda la iglesia y en especial a los hombres que hoy estamos acá, que todos juntos podamos leer este versículo. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Leámoslos todos juntos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Vamos a volverlo a repetir. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Muchas gracias, mis hermanos. Pueden sentarse. Allí encontramos 4 principios que revisaremos en esta tarde para concientizarnos principalmente a nosotros los caballeros de cuáles son las tareas que debemos cumplir como ministerio varonil. Velad, estar firmes, portaos varonilmente y esforzados. Son palabras que encierran un significado profundo y que sin duda alguna nos desafían a llevar un trabajo que no es fácil, pero que con la ayuda del Señor podremos salir adelante y llegar a la meta. Estos 4 principios nos ayudarán a convertirnos en unos varones virtuosos que nuestras familias, la iglesia y esta sociedad que cada día va más en detrimento y en caos necesitan. Antes de comenzar a ver cuáles son estos 4 puntos, tengo la necesidad de orarle al Señor para que Él sea, por medio de su Espíritu, el que me ayude a traerles la palabra en esta tarde. Padre, como iglesia estamos nuevamente reunidos acá, como cada domingo lo acostumbramos a hacer, con gozo,
con alegría, con entusiasmo en nuestro corazón, porque venimos a adorar a un Dios vivo. Señor, estamos reunidos, tu pueblo, porque sabemos que tú eres el único digno de recibir toda la gloria y de toda la honra. Porque sabemos, Señor, que tú, por tu gracia estamos aquí. Por tu gracia hemos alcanzado salvación. Y porque tú, Señor, nos permites hacer todas las cosas que como iglesia hacemos. Dios, ahora nos vamos a disponer a escuchar tu palabra. Nos hemos preparado para venir hasta acá y particularmente me he preparado también para llevar este mensaje a mi iglesia y también a mis hermanos caballeros del ministerio varonil. Oh Dios, que sean tus palabras, que sean tus pensamientos, que seas tú conmigo, con mi lengua, para que diga lo que sea necesario decir en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Allí encontramos entonces 4 principios que nos pueden ayudar a tener un ministerio estable, un ministerio varonil fuerte, un ministerio varonil que dure hasta que el Señor venga. Y el primer principio que nosotros vamos a ver es velar. Velar. La mayoría de nosotros, por todas las predicaciones que hemos oído y cada vez que nos encontramos con este tipo de palabra, sabemos que ella encierra un mandato, sabemos que ella indica un imperativo, que es una orden, que no es algo opcional, sino que requiere de nosotros urgencia y que requiere de nosotros una necesaria atención en nuestras vidas. Esta palabra hace referencia a un estado constante de vigilancia por parte de nosotros como iglesia y en especial como ministerio varonil, porque hoy estamos celebrando un aniversario de un individuo que siempre está alerta, despierto, viendo todo lo que sucede a su alrededor. Es por eso que la palabra velada es muy importante y está colocada al inicio de este interesante versículo. Podríamos pasar horas enumerando aquellas cosas en las cuales el ministerio varonil necesita una especial vigilancia o necesita estar despierto o necesita también tener sus ojos abiertos. Pero en virtud del tiempo solamente vamos en este primer punto a hablar de 3 cosas que considero que el hombre de Dios, el hombre de valor, ese hombre que ama a su familia, ese hombre que está consagrado al Señor, necesita ser vigilante. Y en primer lugar, tenemos que velar por nuestra vida espiritual. En el libro a Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículos 41, el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No hay palabras que puedan ser más claras y precisas como aquellas que pronunció el Señor Jesús a sus discípulos, que son muy oportunas para nuestros días y que para nosotros como ministerio varonil representan algo sumamente importante y primordial. Un varón que cuida su vida espiritual en lo íntimo se está resguardando en el lugar más seguro que hay en este mundo, y es en las manos de su Señor. Así como cuidamos y velamos por esos trabajos que nos dan buena paga y de la cual recibimos algunos beneficios que son muy buenos, de igual manera y aún más debemos velar y debemos cuidar por nuestra vida espiritual, lo cual redundará no solamente en nuestro beneficio, sino también en el beneficio de las personas que nos rodean. Recordemos que como cristianos nosotros tenemos 3 enemigos que constantemente tenemos que estar batallando con ellos. Uno es el mundo, el otro es la carne
y el tercero es el diablo. Y este último no duerme y constantemente está lanzando dardos de fuego del maligno, los cuales son contrarrestados cuando nosotros tomamos el escudo de la fe, con los cuales podemos apagar esos dardos del fuego del maligno. Así que, mi amado hermano, caballero, hombres de Dios, que amas a tu familia, que quieres ser útil para tu iglesia, debes velar por tu vida espiritual. Debes estar siempre a solas con el Señor unos minutos del día. El día lo debemos comenzar con el Señor, diciéndole a Él que nos examine, que conozca nuestros pensamientos, que vea si hay en nosotros camino de perversidad y que nos guíe hacia el camino eterno. No podemos levantarnos todos los días pensando en que el dinero es lo más importante. No podemos levantarnos todos los días pensando en que si no producimos, pues nos vamos a morir de hambre. Tenemos que levantarnos todos los días a buscar la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra por siempre. Ese es el primer lugar que nosotros debemos velar por nuestra vida espiritual. En segundo lugar, debemos velar por nuestras familias. El varón, como sacerdote del hogar, es el responsable de lo bueno y de lo malo que pase en su casa. No podemos delegar esta responsabilidad a nuestras esposas argumentando de que nosotros trabajamos mucho, que estamos muy cansados y que por esa razón nosotros no podemos ayudarlas a ellas en el hogar o haciendo las cosas que nos corresponde a nosotros hacer como sacerdotes y padres de nuestras casas. Si queremos tener un ministerio varonil fuerte y bendecido por nuestro Dios, debemos gobernar bien nuestras casas, pues como lo dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Necesitamos hombres comprometidos con su familia, que velen por su vida espiritual, pero que también cuiden y velen por el bienestar y la vida espiritual de cada uno de los integrantes de su familia. La familia es nuestra primera responsabilidad, es nuestro patrimonio. Debemos cuidarla, protegerla, velar por ella, mostrando un carácter santo y una determinación como lo hizo Josué. En el libro que lleva su mismo nombre, Josué, casi al final de su discurso, dice lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué determinación! ¡Qué coraje! ¡Qué valentía de un varón de Dios que velaba y cuidaba por su familia en un mundo tan hostil como en el que vivió y que no dista mucho al mundo en el cual nosotros hoy vivimos? En tercer lugar, también debemos velar por la unidad de nuestra iglesia. Tenemos que velar por nuestra vida espiritual, tenemos que velar por nuestras familias y tenemos que velar por la unidad en la iglesia. En esta misma carta a los Corintios que Pablo escribió, él hace referencia a ciertas situaciones que la iglesia estaba pasando. Y fíjense ustedes que en el capítulo número 1, versículos del 10 al 13, Pablo dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, quiero decir,
que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Igualmente en el capítulo 3, versículos del 4 al 8, Pablo sigue diciendo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La iglesia a los Corintios estaba atravesando por un momento delicado, el cual requería de un llamado a la unidad. Unos decían que les gustaba la manera de cómo liderizaba a Apolos, y a otros les gustaba la manera de cómo liderizaba Pablo. Ellos no podían llevar a la iglesia a una ruptura. Esa no es la mente de Cristo. Esa no debe ser la mente de una iglesia. No debemos desviarnos porque nuestros ojos carnales vean bien a una persona y vean que otra persona lo hace mejor que otra. Hoy, gracias al Señor, nuestra iglesia, ambiente de gracia, goza de una unidad que se ve, se respira y se siente por todos nosotros, los miembros de ella. Y nosotros como ministerio varonil estamos llamados a mantener esa unidad. Nosotros como ministerio varonil debemos seguir trabajando por esa unidad. Y el ministerio varonil es una pieza clave en este asunto. Necesitamos luchar hombro a hombro porque no sabemos cuándo el enemigo ataque con el espíritu de división, donde solo la unidad en Cristo nos dará la victoria. Necesitamos la fuerza y el empuje varonil que contagie y anime a toda nuestra iglesia a seguir adelante. Créanlo o no, sobre nuestros hombros está la gran responsabilidad de sostener y mantener la unidad del cuerpo de Cristo, recibiendo el apoyo de todos los demás ministerios de la iglesia. Recordemos que quien escribe esta carta, que fue el apóstol Pablo, dirigía la carta a los ancianos y a los pastores de las iglesias. Y sobre ellos recaía la responsabilidad de la unidad. Y sobre los hombres de esta iglesia también está este llamado a cultivar y a promover y a defender la unidad de la iglesia. El segundo principio que menciona Pablo acá en el capítulo 16, versículo 13 de 1 a los Corintios es: estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Esta frase que el apóstol Pablo detalla aquí habla de una estabilidad en lo que creemos. Estabilidad en lo que creemos. Una estabilidad en la palabra de Dios, una estabilidad en la sana doctrina, y por eso también tenemos que dar gloria a Dios, porque nuestra iglesia goza de sana doctrina. Es muy triste ver cómo en el día de hoy hay muchas iglesias que por medio de sus líderes desvían la sana doctrina, desvían la palabra del Señor para alcanzar algunos objetivos personales y económicos. Yo no había hablado con el hermano Carlos, al que cariñosamente le dicen Kiko. No habíamos hablado durante la semana. Y cuando yo escribía este principio, que hablaba, estad firmes en la fe, a mi mente vino un himno. ¿Y saben cuál es? Firme y adelante. Huestes de la fe, sin temor alguno,
que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Hemos sido escogidos como soldados de una milicia que demanda coraje, valor, firmeza, dedicación y compromiso, porque nuestro jefe o general en jefe ha triunfado, ha ganado en todas las batallas y la victoria es segura con él. Pertenecemos a un ejército que no lucha contra sangre y carne, y esta particular pelea o enfrentamiento demanda de nosotros firmeza espiritual, demanda de nosotros una fe genuina y verdadera. Si observamos muy bien esta frase, observamos que la firmeza en la cual nos demandan estar es en la fe. Muchos de nosotros buscamos una firmeza o una estabilidad laboral. Muchos de nosotros buscamos una firmeza o una estabilidad económica, profesional, y esto en ocasiones hace que descuidemos nuestra firmeza espiritual. El apóstol Pablo nos da un buen consejo en esa primera carta a los Corintios, también en el capítulo 10, versículo 12, cuando dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mantengámonos firmes sobre la roca. Vimos un estudio muy interesante el miércoles pasado. Y tenemos que mantenernos firmes sobre la roca y no en arenas movedizas, que hará que en lo que más confíes se caiga, desaparezca y se esfume de un momento a otro. Mantengámonos firmes en la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. El tercer principio que el apóstol Pablo desarrolla acá es una palabra que los estudiosos de la Biblia dicen que es la única vez que aparece, y es la palabra portaos varonilmente. Así que ya hemos visto dos y vamos a ver el tercero. El primero es velar, el segundo es estar firmes, y este tercero es portaos varonilmente. Cuando Pablo hace referencia a esta frase, no se refiere a los hombres más fuertes, ni a esos hombres que son osados o son valientes, o que tengan unas características así de hombres musculosos o corpulentos. Esta frase hace referencia al carácter de hombres o varones de Dios íntegros, dispuestos a ser los mismos en su casa, en la iglesia o donde quiera que ellos estén. La iglesia, los corintios, atravesaba por varios problemas internos. Hemos visto que la división era uno, el abuso en la cena del Señor era otro, la fornicación, y pare usted de contar. Y en cierta forma Pablo les escribe a la iglesia que estaba liderizada por hombres que tengan un carácter varonil para enfrentar el pecado. Que sean ellos hombres valientes para decir: esto está mal, esto no debe hacerse, esto no es correcto. Eso era lo que Pablo estaba hablando con decir que nos portáramos varonilmente. Llegarán momentos donde nuestro carácter va a ser probado en cualquier parte, bien sea en nuestra familia, bien sea en el trabajo, bien sea en la iglesia. Y es allí donde Cristo, a través de su carácter, nos va formando a su medida, a su estatura, y nos ayuda a tener el valor suficiente para poder decir como hombres de Dios: esta situación es delicada, no podemos seguir por este camino, debemos actuar, tomemos la rienda como varones de Dios. La iglesia está compuesta por familias. Y si en nuestra familia, nosotros los hombres, no nos comportamos varonilmente, no tenemos el carácter suficiente para reconocer nuestros errores o para corregir el pecado y ser íntegros, difícilmente podremos tener un ministerio varonil pujante. Así que es necesario que, así como la determinación que tomó Josué en el versículo que leímos anteriormente, así como los momentos que se nos van a presentar
dentro de muy poco, porque el mundo está siendo muy violento y vienen por nosotros, vienen por los que defendemos la fe, vienen por los que defendemos la familia, vienen por aquellos que realmente somos cristianos. Es menester que nosotros nos portemos varonilmente y digamos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y digamos también que estamos siendo formados en el carácter de Cristo. Y digamos también que lo malo es malo y que lo bueno es bueno. Que tengamos ese carácter que tuvieron los patriarcas, que tengamos ese carácter que tuvieron los profetas y que tengamos ese carácter que tuvo nuestro Señor Jesucristo de denunciar lo malo, pero también de tener una vida íntegra delante de los ojos de los hombres y delante de los ojos de Dios también. El último principio en esta tarde es esforzados. Qué palabra tan adecuada para terminar o cerrar que utilizó el apóstol para estos consejos de la iglesia a los corintios y en especial a los hombres. Esfuerzo es dar más de las fuerzas que nosotros tenemos para alcanzar un objetivo, para llegar a una meta. No habrá mejor motivo de gozo que la obra de Cristo. No habrá mayor motivo de esfuerzo, que el evangelio, que la iglesia, para que nos desgastemos, para que nos consumamos, para que nos esforcemos en ella. Tenemos un Dios que es galardonador de los que se esfuerzan en buscarlo. Tenemos un Dios que nos manda a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Tenemos un Señor que da fuerzas al cansado. Tenemos un Señor que nos revitaliza, que multiplica las fuerzas a aquel al que no tiene ninguna. Tenemos a un Dios que nos manda a esforzarnos, y ser valiente cuando de trabajar en su obra se trata. Con mucha tristeza, y tengo que decirlo, veo que hoy en día las mujeres pareciera que tienen más vitalidad y energía que los hombres. En la iglesia, en el trabajo, en las casas, encontramos mujeres esforzadas y hombres pasivos. Hombres que pareciera que les gustara que le hicieran el trabajo. Hombres que por nada se cansan, quisieran estar acostados en una hamaca o en un chinchorro porque creen que ya su labor terminó. Disculpe si no utilicé una palabra de hamaca o chinchorro, no sé. Okay. Pero me entendieron. Entonces, es lamentable que en nuestros días tengamos hombres que se esfuerzan muy poco. En la iglesia, en el trabajo, en la casa, debemos encontrar hombres esforzados, hombres trabajadores, hombres valientes. Nuestra iglesia necesita de hombres que se desgasten en trabajos para el Señor. Nuestros pastores necesitan contar con hombres que sostengan sus manos cuando las de ellos estén cansadas. Necesitamos un ministerio varonil cada día más vigoroso, fuerte y esforzado. El desgano, la ociosidad y la pereza son contrarios al carácter de Cristo. Son contrarios al carácter de nuestro Señor. Debemos también tomar para nosotros lo que 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ya para culminar, quisiera hacerlo con los versículos siguientes
que están en 1 Corintios capítulo 16, versículos 15, 16 y 19, haciendo algunos comentarios generales al respecto. Si usted se pone a detallar, ahí estaba el ministerio varonil de Pablo para la iglesia de los Corintios. En primer lugar, vemos a un Estéfanas. Estéfanas fue una de los pocos hombres que fue bautizado por el apóstol Pablo allá en Acaya. Y él, junto a su familia, servían al Señor. Fíjense qué hermosas palabras del apóstol ante un hombre que se había entregado y estaba ejerciendo su ministerio varonil en su casa y en la iglesia. Versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Oiga lo que dice el versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Luego, en el versículo 17, Estéfanas, junto con Fortunato y Acaico, fueron muy buena compañía e infundieron aliento a Pablo. Versículo 17 dice: me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Qué bueno es cuando trabajamos juntos como hombres, como iglesia, cuando nos alentamos los unos a los otros, cuando estamos pasando por diferentes momentos, por diversos momentos difíciles, y encontramos en la iglesia una mano que nos ayuda, nos sostiene, nos anima y está con nosotros. Y por último, también hay un señor que se llama Aquila, junto con su esposa Priscila, que tenían una iglesia en su casa. Dice el versículo 19: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Querido ministerio varonil de la iglesia Ambiente de Gracia, tenemos una gran responsabilidad en los años que nos quedan por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Velemos, estemos firmes, comportémonos varonilmente y esforcémonos poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios les bendiga. Amén.